digestivas seguro en áreas quirúrgicas. Tenemos dos tipos de hemorragias, las altas y las bajas. Sabemos que anatómicamente, por el ángulo de Treitz, nos vamos a guiar. Del ángulo de Treitz para arriba, altas. Del ángulo de Treitz para abajo, bajas. El 90% de las hemorragias digestivas bajas son de conducta quirúrgica. Y por eso seguro lo van a ver o lo han visto en las áreas quirúrgicas. Por ejemplo, a ver, díganme ejemplos de hemorragias digestivas bajas. ¿Se acuerdan? No, ahí sería. Pólipos, divertículos, úlceras, y la más frecuente, hemorroides. La más frecuente. ¿Ya? Entonces, clínicamente una hemorroides uno la puede tratar, porque dependiendo del grado de la hemorroides, el grado 1, 2, 3 o 4, grado 1 o 2 nosotros la podemos manejar tal vez clínicamente con medicamentos, pomadas, supositorios, todo lo que hay para antiinflamatorios de esta área. Grado 3 o 4 son conductas quirúrgicas. Si la van a ligar, la van a esclerosar, pero es conducta quirúrgica, ¿no? Por la proctología. ¿No es cierto? Y si son hemorragias digestivas del ángulo de Treitz para abajo, por pólipos, divertículos, úlceras perforadas, porque casi siempre son por úlceras perforadas, normalmente tienen que reseccionar esta parte del intestino, ¿no es cierto? Y la anastomosan o le hacen una colostomía y lo dejan ahí, ¿ya? Pero igual, ya sea hemorragia digestiva baja o alta, se empieza estabilizando al paciente. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Cuando hablamos de hemorragias digestivas altas, estamos hablando de la primera porción del duodeno, estómago y esófago, ¿ya? Pero quiero que tengan claro, porque muchas veces he estado escuchándolos en la práctica y bueno, que nos enredamos en esta parte. Cuando estamos hablando de baja, normalmente es sangre que no ha pasado el tracto digestivo, o sea que la vamos a ver rojo, rutilante, coágulos, que son las hematoquesis, ¿ya? O sangrados activos por las hemorroides, que obviamente vamos a tener un sangrado activo rojo rutilante. Pero cuando estamos hablando de las altas, nos vamos a atender normalmente como hematemesis o melenas, ¿ya? Las hematemesis normalmente vienen cuando son del esófago, porque el paciente vamos a tener vómitos o coágulos de sangre, ¿ya? Y las melenas, ya los pacientes deglutieron esa sangre que están teniendo o la sangre que está produciendo en el tracto digestivo, como el estómago o la primera porción del duodeno, y la vamos a ver heces negras alquitranadas, ¿ya? Aquí en Bolivia se come un chorizo que lo llaman morcilla, no sé si alguna vez lo vieron. Como Brasil, ajá, negro, ¿no ves? Negro, que tiene todavía coágulos de sangre. Sí, yo no lo puedo comer porque me hace ver como melena. Si lo veo a las melenas de los pacientes digo, ay, no, es una morcilla. pero hay gente que la come y aquí en Bolivia es muy común. Si ustedes no la han visto alguna vez, van a verla así. Y como es una sangre que pasó todo el tracto digestivo, coágulo, está añadido jugos biliares, está añadido todo el desecho del tracto digestivo, ¿no es cierto? Por tanto, es muchísimo más fétida que una heces normal. Es muchísimo más fétida, porque está teniendo hierro. El hierro huele fuerte, ¿no? Imagínense si un sangrado, si ustedes ven una flebotomía nomás, sacan sangre y huele, ¿no? Huele en sangre, ese hierro huele fuerte. Imagínate una cantidad de hierro muy importante con heces, con jugos biliares, es muy fétida. O sea, de verdad uno puede evidenciar hasta por el olor, que no es una heces normal. Pero tenemos el inconveniente de que muchas veces los pacientes tienen sangrados no activos, pequeños, y como es frecuente, lo llegan a tolerar esas heces, llegan a tolerar el sangrado, incluso de vez en cuando tienen una hematemesis, para ellos no es normal porque no siempre es todos los días o es un sangrado activo. Entonces normalmente nos llegamos al inconveniente de que estos pacientes incluso tienen anemias crónicas, ¿ya? Que toleran perfectamente. No sé si llegamos a ver con ustedes un paciente que nos llegó con 1.5 de hemoglobina por hemorragias crónicas, que él estaba caminando como nosotros, pero fue a su posta porque se sentía mal, mareado. En la posta le vieron la hemoglobina y obviamente se espantaron y lo enviaron al hospital, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero quiero que tengan bien clínico.
en claro que aquí vamos a alta, con estas características vamos a tener una baja. ¿Por qué? Porque es indispensable para nosotros saber diferenciar que con hematemesis y melenas tengo una alta y con hematopesia es una baja, porque ya sí me está hablando de baja. Normalmente tengo que acudir a un cirujano para que me apoye en el tratamiento. ¿Ya? Fácil. Si voy a hacer una alta, voy a hacer una videoendoscopía digestiva alta. Y si tengo una baja, voy a hacer una colonoscopia. ¿Ya? Muchas veces podemos tener ambas, porque todavía la segunda y tercera porción del duodeno pueden hacerse úlceras, junto con la primera o las úlceras gástricas, y podemos tener altas y bajas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a diferenciarlas? Es así. No es lo mismo una hematemesis que una hemoptisis, porque es por otro que se confunde. Muchas veces, incluso en los cuadros clínicos, en los casos clínicos que les he presentado, hemos hablado de hemoptisis y hematemesis. No es lo mismo una hemoptisis, es un paciente que está teniendo sangrado pero en la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces va a salir coágulos de sangre, muchas veces son coágulos de sangre así como una hematemesis, pero el paciente tose y posterior a eso, otro coágulo. Cambio, en una hematemesis el paciente va a tener reflejo nauseoso, o sea, va a tener ganas de vomitar, la valsalva para vomitar, y va a salir el coágulo de sangre, para que diferenciemos hemoptisis vía aérea y hematemesis vía digestiva. ¿Ya? Entonces, para ver, ¿qué es esta? ¿Es una hematopesia o una melena? ¿Y esta? Una hematopesia. Una hematopesia normalmente es así, rojo, rutilante, coágulos grandes, bien evidente, porque no se ha digerido. Y una melena viene así, negra, pero a veces con algunos rastritos de sangre. ¿Ya? En etiología, normalmente las hemorragias digestivas altas, sobre todo, son debidas a gastritis erosivas y secundarias a una bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender a tratarlo también. Podemos también, por la presencia de otro tipo de patologías, como varices esofágicas, gastropatías, varices ectópicas, puede ser alguna de las causas, úlceras pépticas, síndrome de Mallory-Weiss, de hiato, esofagitis, gastropatías erosivas hemorrágicas, duodenitis, neoplasias, hemofilia, fístulas artéricas y alteraciones vasculares. Normalmente, como dijimos, vamos a obtener las heces o las hematemesis con sangre, vómitos con formas de café, o las melenas que ya vimos con nosotros. Tiene una repercusión hemodinámica importante en el paciente. Normalmente la comorbilidad aumenta cuando está asociada a hepatopatías o asociada a cardiopatías o al consumo de AINES, integrantes plaquetarios o cualquier otro medicamento. Por ejemplo, las hemorragias digestivas altas más frecuentes, aparte de las Helicobacter pylori, son las úlceras, las varices esofágicas por hepatopatía, ¿no es cierto? Vamos a tener el hígado, esto va a aumentar la presión venosa y lo que va a causar una hipertensión portal. Por tanto, nosotros vamos aumentando esta presión, en vez de generar que la porta vaya haciendo presión en todo el tracto digestivo, va a hacer presión hacia arriba. Por tanto, esto va a empezar a producir las varices esofágicas. Las mismas venitas del esófago van a empezar a aumentar de calibre. Si nosotros tenemos una vena aumentada de calibre a comparación de una venita normal, va a ser como un globo cuando está inflado a su máxima capacidad. El mínimo estímulo la va a romper, ¿no es cierto? Porque está aumentada la capacidad.
Es un músculo que está aumentado de la cabeza. Por consiguiente, si un paciente comió algo que era muy duro o hizo mal salva para vomitar por alguna causa, alguna maniobra, normalmente después comidas, rompieron esta venita, va a empezar el sangrado activo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tratar aquí, ¿ya? Si tenemos úlceras gástricas o en la primera porción del duodeno, que la segunda causa más frecuente es el Helicobacter pylori o las gastritis erosivas, nosotros en la medicina padecemos muchas úlceras gástricas, lo van a ver. Todavía no han llegado a ese nivel de estrés, pero van a llegar a tener, sobre todo porque consumimos energizante, está feo, muchas comida chatarra, donde vamos a llegar a tener úlceras gástricas. Entonces, igual, si va corroyendo incluso puede llegar a perforarse y tener conducta quirúrgica, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos nos van a producir hematemesis o melena. Si nosotros estamos hablando de las hemorragias en esta porción, las podemos resolver lo más pronto posible. Nosotros tenemos que ver cuán grave, si es leve, moderada, severa, masiva, y empezar a tratar, ¿no? Obviamente va a estar acompañado de pérdida de la volemia, casi siempre van a venir con choques hipovolémicos, pero tenemos una hemorragia leve cuando se ha perdido el 10% de la volemia, normalmente remiten por sí solas. Normalmente los pacientes con varices esofágicas o úlceras gástricas tienen tiempo de evolución, porque no es algo que se presenta de la mañana a la tarde, porque las úlceras, las varices esofágicas demoran años en formarse y las úlceras igual. Entonces van a tener hemorragias normalmente leves, continuas, que el paciente no las vaya a percibir. Tenemos moderadas cuando ya hay una pérdida del 20 al 25% de la volemia, estamos perdiendo entre 500 y 1200 de sangre. Normalmente ya hay repercusión hemodinámica y se puede acompañar con una vasoconstricción periférica. Grave, ya hay una pérdida entre 1250 a 1750 de sangre. Cursa ya con repercusión hemodinámica, se acompaña con vasoconstricción periférica evidente, inquietud, sudoración o disminución de la diuresis. Aquí ya estamos hablando que el paciente entró en. Muy bien. Y es masiva cuando hay una pérdida importante de la volemia. Ya estamos hablando de que las presiones la presión arterial sistémica no está estable. Hay intensa vasoconstricción, el paciente además está en shock hipovolémico y puede estar con alguna alteración neurológica. Entonces, de todo, ya sea leve, moderada, grave o masiva, nosotros tenemos que empezar a tratar. ¿Y cómo vamos a empezar a tratar? Ustedes díganme qué es lo primero que vamos a hacer. Vía aérea. Obviamente tenemos que asegurarnos de proteger la vía aérea, porque no nos olvidemos que al vomitar estos pacientes pueden broncoaspirarse, ¿no es cierto? Tenemos que evitar que se broncoaspiren. Pero ¿cómo vamos a proteger la vía aérea en este caso? ¿Oxigenándolo? No. ¿Cómo? Si ustedes ven muchas veces en las indicaciones del hospital y ahorita que tienen la foto de las indicaciones porque están haciendo su trabajo, normalmente ponen la dieta. Aquí vamos a empezar protegiendo la vía aérea porque no vamos a permitir que coma para que siga lesionando las varices o las úlceras. Y dos, la posición del paciente. 35. Si no lo ven como posición semiforme, van a pedir que esté en 35 grados la cabecera, ¿no? ¿No han visto en las indicaciones? Sí, ¿no? Son formas de proteger la vía aérea, porque si el paciente está semifowler, cuando vomite, va a tener la facilidad de expulsar hacia adelante o hacia un lado los vómitos. Si está en decúbito supino plano, no va a tener esa capacidad. Normalmente si va a vomitar, si va a hacer algo explosivo, va a tener por gravedad, va a volver a entrar a ese vómito, ¿no es cierto? Cambio por eso, si ustedes ven casi siempre, en todas las indicaciones, los doctores van a indicar la sesión semifowler en los pacientes, excepto que sea un trauma rectomedular, ¿no es cierto? Pero después siempre van a indicar que el paciente esté semifowler. ¿Ya? Eso es una forma de proteger la vía aérea sin intubar, sin administrar oxígeno o sin ningún otro dispositivo.
Incluso la lengua va a quedar por gravedad en su sitio, porque si lo ponen en el cúbito supino, la lengua va a ir por gravedad hacia el paladar, ¿no es cierto? Entonces también obstruye la vía aérea de la lengua, entonces siempre los pacientes van a estar en posición semipobre. ¿Ya? Vamos a proteger la vía aérea. Segundo o tercero, una vía periférica. Si mi paciente está en hemorragias leves o moderadas, una vía periférica. Si mi paciente está en grave o masiva, dos vías periféricas. Yo les digo, la vía central no sirve para choque hipovolémico porque son delgaditas, largas y no pasa tan rápido el líquido como con dos periféricas de corto y grueso calibre. No nos olvidemos, no se pregunta el examen, ¿no? Entonces, porque en el caso clínico va a estar un paciente así, ustedes me van a decir doble vía periférica, una vía periférica. Ya. Entonces, ¿qué solución vamos a escoger? Ringen lactato porque estamos perdiendo arco del electrolito. Porque aparte de salir sangre, por el vómito van a salir jugos biliares, también jugo gástrico, ¿no es cierto? Vamos a perder arco del electrolito. Ya, doble vía periférica. Cuarto. Gracias, doctor. Antibiótico. Y quinto, vamos a empezar a ver qué medicación van a recibir. En el manejo clínico, dos vías periféricas. Obviamente tenemos que pedirle toda la analítica preferente. Tenemos que ver si necesita transfusiones sanguíneas. Tenemos que reponer la bulimia, cualquier cortisoloide o solución fisiológica, y dieta absoluta. O sea, lo vamos a dejar nada por vía oral hasta realizar la endoscopia digestiva. Si mi paciente está estable, sin hemorragia activa, ni hay cardiopatías de base, nosotros podemos transfundir si vemos que la hemoglobina está bajando a 7 gramos de decilitro, llegando a un objetivo más o menos entre 8 y 9, ¿no? Pero podemos ver. Si tenemos una hemorragia activa, independiendo si tenemos cardiopatía de base, tenemos una hemoglobina menos a 8, vamos a transfundir queriendo llegar a un objetivo de 9 a 10 gramos de decilitro, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a transfundir si tengo una hemoglobina alta, si tiene hemorragia activa? Obviamente porque voy perdiendo, ¿no es cierto? Y vean, siempre les digo que tenemos que tener en cuenta, nunca van a querer llegar a valores normales, ¿no es cierto? Pero valores normales es arriba de 11, 12 de hemoglobina, dependiendo si son perfectos. Y si tenemos una hemoglobina de 8 y queremos llegar a 9, ¿cuántos paquetes de transfusión? Porque uno te sube 1.5 puntos de hemoglobina, ¿no es cierto? Suficiente. Y eso que estamos hablando de una hemorragia activa, ¿ya? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque puede pasar como al muchacho que llegó con 1.5 de hemoglobina, que está caminando, lo está tolerando, aún teniendo hemorragia. Bueno, él no tenía hemorragia activa, él tenía hemorragias crónicas. Entonces, si transfundimos más de lo que tolera el paciente o de lo que está adaptado al cuerpo, no nos olvidemos que podemos hacer múltiples patologías secundarias a las transfusiones. Y dos, no tenemos el grifo cerrado. Esto es que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una hemorragia digestiva, si vamos a administrar más de un paquete globular porque el paciente está hemodinámicamente inestable, primero cerrarle el grifo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero cerrar el grifo? Porque si no hacemos nada por disminuir o evitar que el paciente siga sangrando, vamos a meterle sangre y el paciente la va a seguir eliminando. Nosotros vamos a seguirle metiendo sangre y el paciente la va a seguir eliminando, la va a seguir vomitando, la va a seguir haciendo melenes. Y nosotros dale de meterle. Y entonces, ¿qué estamos haciéndole al paciente? Un exsanguíneo transfusión, o sea, él la saca, nosotros le metemos, él la saca, nosotros la metemos, es prácticamente, ¿no es cierto? Saca sangre y nosotros sí transfundimos, saca sangre y nosotros le transfundimos, o sea, prácticamente va a quedar con sangre ajena a él, no con su propia sangre. Entonces se llama una exsanguíneo transfusión. Eso no es conveniente porque no nos olvidemos que las hemocomponentes vienen con citrato, con anticoagulantes, conservantes, y muchas veces por la emergencia necesitamos transfundirlo
necesitamos transfundir un paquete que no es isocompatible. O sea, vamos a poner un O negativo y el paciente va a ser A positivo o B positivo, porque podemos transfundir un negativo, ¿no es cierto? Pero ya no es isocompatible en el paciente. Entonces, probablemente vamos a transfundirle un tipo de sangre que no es habitual para él, y las patologías después de eso son inmensas. Ya saben ustedes, ya conocen. Entonces, si no cerramos el grifo, vamos a mantener a esta conducta. Un paquete para estabilizar al paciente, y una vez cerrado el grifo, resuelta la hemorragia, vamos a ver si necesita más transfusión. Se vuelve a hacer el laboratorio, si vemos que el paciente sigue hemodinámicamente inestable, con hemoglobinas bajas, disneico porque no hay hemoglobina que esté transportando oxígeno, con hipoperfusión tisular, hipotenso, vamos a ver si la posibilidad de transfundirle otro paquete, 2 o 3 ya en esta oportunidad, pero ya se va a quedar ahí, adentro, no sabe. Entonces, otra forma de empezar a hacerle tratamiento en la punto 5, transfusión. Otra forma de ver y de empezar a hacerles tratamiento, no tenemos que olvidarnos que tenemos hepatopatas crónicos. Y si el hepatópata es crónico y ya formó varias hemorragias, probablemente no esté coagulando ya su sangre. Muchas veces porque ya el paciente, la hemorragia ha sido masiva, hablando de úlceras gástricas, ha sido masiva, ya repercutió hemodinámicamente, hizo una falla multiorgánica, el paciente no va a empezar a coagular porque va a ser una coagulación intravascular diseminada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver la posibilidad o si es conveniente el darle procoagulantes como la vitamina K o transfundirle hemocomponentes que le ayuden a la coagulación, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados. En eso nosotros le vamos a poner como nuestro punto 7, si es para transfundir si vamos a transfundir para corregir hemoglobina o también para corregir coagulación. Casi siempre vamos a ayudarles, aunque no sea hepatópato, con vitamina K para ayudar a que se vaya a formar esos trombitos, ¿ya? Mientras tanto, vamos a ir pidiendo distintas pruebas, exámenes. Vamos a pedir radiografías para ver si no hay compromiso torácico, si no se broncoaspiró, para ver cómo está el corazón, porque los hepatópatas a veces sí hacen un síndrome de insuficiencia cardíaca, y vamos a ver hemodinámicamente. Así vamos a corregir el paciente con inhibidores de bomba de protones, eritromicina o somatostatina. Casi siempre, si no sabemos si son varices esofágicas o úlceras gástricas, vamos a indicar inhibidor de bomba de protones, porque normalmente vienen mixtas. Entonces vamos a hacer un omeprazol o un pantoprazol en dosis de ataque, o sea, vamos a hacer 80 miligramos. En inhibidores de la bomba de protones, si no sabemos, vamos a actuar de esa forma, ¿ya? En dosis de ataque 80 miligramos. Pero si sabemos que el paciente, porque por ejemplo hay pacientes como el que vieron en el choque neurogénico, él tiene antecedentes de úlceras gástricas, ¿se acuerdan? Como tenía antecedentes, si sabemos que su hemorragia digestiva es por úlceras gástricas, vamos a optimizar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y ustedes van a ver que van a mencionar mucho la bomba de omeprazol. La bomba de omeprazol es dilución de solución fisiológica o dextrosa, porque no nos tenemos que olvidar que el paciente está en EPO y que hay que administrarle dextrosa, igual como sea. Si le vamos a administrar aquí, igual hay que poner en infusión, ahorita vamos a hablar de eso. Y le vamos a aumentar omeprazol, de preferencia 200 miligramos, y eso va a pasar en 24 horas en primera instancia. Vamos a alcalinizar esas sangres tan específicas, ¿ya? Para alcalinizar también todo el tracto digestivo y evitar que esa úlcera siga cavándose y evitar que se perfore, ¿ya?
Eritromicina puede ser útil si hay sospecha de coágulos o sangre en el estómago. La dosis única es 250 miligramos. Esta tiene que pasar entre 30 a 120 minutos antes de la endoscopia digestiva. Esto va a evitar que se forme coagulito y el endoscopista no pueda ver la úlcera porque hay múltiples coágulos. Tenemos otro como la somatostatina, pero que produce vasoconstricción esplénica selectiva con disminución de la presión del flujo portal. Esto nos ayuda a instaurar la sospecha de origen varicoso antes de realizar una endoscopía. Los bolos son de 250 microgramos seguidos de la perfusión continua de 250 microgramos hora, o 3 miligramos diluidos en 500 ml de suero salino cada 12 horas durante 48 a 72 horas. Nos ayuda a estabilizar las varices esofágicas, pero últimamente ya no se las están usando. Tenemos otros medicamentos que son de última línea. En estos tenemos los opioides, que son eficaces para controlar las hemorragias iniciales y prevenir los eventos de resangrado. Este es un anticoagulante fuerte que puede ser fácilmente administrado mientras está siendo estabilizado y transportándose al paciente para una endoscopia digestiva. Entonces vamos a empezar a emplear 8 los procoagulantes. En los procoagulantes podemos optar por el opioide, ¿ya? Pero tenemos el contra de que como los coagulantes importantes, anticoagulantes importantes que administramos en los infartos o en los ACVs, el opioide es bastante potente y nos puede provocar algún trombito que si el paciente tiene alguna FA o alguna insuficiencia lo vaya a disparar al cerebrito. Ese es el contra, ¿ya? Así que nos tenemos que asegurar que el paciente no tenga ningún tipo de arritmia. Pero con el ácido tranexámico y el etamcilato no hay ese riesgo, porque estos van a ayudar a la agregación de fibrinólisis en el caso del ácido tranexámico, y en el etamcilato va a ayudar a la formación de las plaquetas, a la recaptación de plaquetas. Entonces, si tenemos la varice perforada, aquí va a ayudar a que se acumule fibrinita, van a venir más plaquetitas, entonces ¡pum!, se va a formar un taponcito. Si tenemos una úlcera perforada, en el caso de una en el estómago, va a formar aquí fibrinita, plaquetas, y va a formar un taponcito mientras viene el endoscopista y la revisa la esclerotomía preferente en el paciente. Entonces, de cima no necesita colocar eso, doctor. ¿Cómo? Ese de cima no es bueno. ¿Cómo? Octreotide. Podemos colocarlo, pero tenemos que tener en cuenta de que el paciente no tiene que tener antecedentes de arritmia para que no mande coagulitos al cerebro, o que mismo mande un coagulito a una arteriola pequeñita del corazón y se infarta. Solo en caso de sangrados masivos. Ácido tranexámico y etamcilato en sangrados leves, moderados, severos o masivos. Y ustedes tengan en cuenta que estos dos medicamentos lo usan en cualquier tipo de hemorragia. Hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, hemorragias uterinas, ginecostétricas, ginecológicas, neuroquirúrgicas. Si el paciente tiene un sangrado activo neuroquirúrgico, le van a colocar ácido tranexámico. Incluso si el paciente va a entrar a una cirugía para, ¿cómo se llama?, reparación, una laparoscopia para reparación de algún órgano por un trauma, van a usar este medicamento para ayudar a que disminuya ese sangrado, ¿ya? Estos dos, porque no tienen efectos adversos, no afecta su administración en la función renal ni en la función hepática, solo actúa en formación de fibrinas y en activación de las plaquetas. Nada más, son bien específicos, por eso son de última generación, normalmente se manejan con estos dos. Entonces, incluso si tenemos pacientes con hemoptisis masiva, por ejemplo los tuberculosos que tienen hemoptisis masivas, se puede administrar sin ninguna complicación. Si hay un trauma de algún órgano blando y podemos pasar. También ese. Podemos pasar. Para después derivar. Podemos pasar.
Ahora, entonces es ese, doctor. No otro. Ya. La dosis de ataque del ácido tranexámico es 1 gramo en los adultos. ¿Ya? La dosis de mantenimiento son 500 miligramos cada 8 horas. El etaxilato no tiene dosis de ataque, su dosis es 250 miligramos cada 8 horas. El ácido tranexámico viene endovenoso y el etaxilato viene endovenoso y también viene vía oral. Que si alguna vez le han sacado alguna muelita y ha quedado con algún sangrado, o los pacientes que tuvieron alguna cirugía y todavía quedaron con algún sangrado, los pacientes tuberculosos que tienen bastante hemoptisis y aún iniciando tratamiento durante el primer mes que es completado la primera fase, siguen teniendo hemoptisis, van a ver que le indican metaxilato bioral. Van a ver. Entonces podemos tenerlo bioral también. Solo que en este caso vamos a manejar todo endovenoso porque no le podemos dar nada por bioral. ¿Ya? Entonces vamos a ver cualquiera de los, en realidad se asocian los dos coagulantes, el ácido tranexámico y el etaxilato. Doutora, pero é um ou outro, não? Ou os dois? Os dois. Los dos. Podemos, porque uno actúa en la fibrina y el otro en las plaquetas, ¿no? Si queremos producir más fibrinálisis, vamos a usar el ácido tranexámico. En este caso podemos usar los dos. Ninguno de los dos se contrarresta ni tiene efecto adverso si usamos en sinergia. Ya no infarto mata, acaba de matar. Obviamente, como les digo, si no cerramos el grifo, va a seguir sangrando. Y la única forma de cerrar el grifo en las hemorragias digestivas altas es la endoscopía. Pero no nos olvidemos que nos sirve como diagnóstico y nos sirve como tratamiento. Porque si son varices esofágicas, las van a ligar, las van a esclerosar y ya, paró, ¿no? Si son úlceras gástricas, le hacen escleroterapia y va a parar el sangrado. Mientras no le hagamos el procedimiento, el paciente va a seguir sangrando. O probablemente gracias al ácido tranexámico, al etaxilato, o que le transfundamos plaquetas, o que le transfundamos plasma, el sangrado va a parar eventualmente porque no va a haber ningún estímulo que lo haga sangrar, porque no vamos a dejarlo nada por vía oral al paciente, ¿no es cierto? Pero sí tiene gran chance de que en cuanto empecemos la dieta o de aquí a un par de días o semanas vuelva a presentar el sangrado, porque no le hicimos el tratamiento definitivo. ¿Ya? Entonces sí o sí necesitamos hacer una endoscopía digestiva. La endoscopía digestiva normalmente vamos a ir en busca de úlceras gastrointestinales. Ven cómo se está formando las úlceras. Esta es una úlcera grande y ahí ya está. Vean que estas dos están con fibrinas, esta no, pero ninguna está con sangrado en nada. La ventaja, porque por eso nos dejan ver bien. Las varices esofágicas se ven así. Y si está sangrando, la esclera o la ligan para que haya menos probabilidad de que sea, ¿no? También podemos tener varices gástricas que se pueden presentar, sobre todo pasando del hiato, pueden presentarse varices gástricas, que es lo mismo por hipertensión portal. Entonces nosotros cuando vamos a hacer endoscopía normal, clasificar, van a ver que vamos a ver Forres 1A con sangrado a chorro, 1B con sangrado leve, 2A con vaso visible no sangrante y 2B con coágulo adherido. Vamos a tener una clasificación de Forres 2C con una mancha de marquina o un Forres 3 con fibrina, como ya habíamos visto en el imagen. En el tratamiento endoscópico podemos optar por la inyección de adrenalina, inyecciones esclerosantes, termocoagulación o clips. Puede ser una monoterapia o puede ser combinado, cualquiera de estas, dependiendo de la lesión que vaya a verse. Muchas veces varices esofágicas, úlceras gástricas o varices gástricas y úlceras, entonces puede ser terapia combinada. Obviamente sí o sí tenemos que ver el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, porque también podemos hacerlo endovenoso o lo pueden hacer en la misma endoscopía, en los mismos endoscopitas irrigar inhibidores de la bomba de protones. No nos olvidemos que sí tenemos que tener en cuenta que si vamos a mandar en una endoscopía a nuestro paciente, sí o sí pidamos la biopsia
para el coáter. Sí es. Y van a ver que no es difícil. Le van a tomar la muestra, la van a mandar o toman un poquito del tejido de la úlcera y lo procesan en estos test de ureáceas, como los test para ver el embarazo, que son taquitos así pequeñitos que le ponen ahí en disquito y se va a colorear amarillo si es negativo o rojo, naranja si es positivo. El test de ureasa, que es facilito, lo hacen inmediatamente ellos ahí. Pero de todos modos pidan la biopsia, porque muchas veces por ese test, por el sangrado activo que tuvieron los pacientes, no es positivo, pero en la biopsia sí lo vamos a ver positivo porque van a tomar un poco de tejido más profundo, ¿ya? Porque necesitamos ver. En el tratamiento endoscópico, si fracasó el tratamiento endoscópico y hay una segunda recidiva hemorragia, hay que realizar una arteriopatía o una embolización, o sea, ya es algo más avanzado y eso lo pueden hacer por la misma endoscopía, ¿ya? Si es que le realizaron cualquiera de estas conductas y el paciente vuelve a sangrar, porque puede sangrar por otro lado, o puede sangrar otra varice, o puede sangrar otra área de tracto digestivo. Otra forma de tratamiento es el shunt portosistémico intrahepático transmural. Esto estamos hablando de que si nosotros estamos haciéndole tratamiento a esa hipertensión portal, el paciente va a seguir formando varices, ¿ya? Ahorita vamos a ver en la fase del tratamiento. Nosotros sí o sí, si vemos que el paciente está formando varices esofágicas, necesitamos disminuir la presión portal. Por eso necesitamos hipertensivos específicos para esto. Pero si pese a esto, este tipo de cirugía es la adecuada para disminuir esa presión portal. Doutor, uma pergunta que eu me perdi um pouco. Hipertensão portal, só se há problema em hígado? Sim. Só em hígado. Sim, Se há sim. problema em hígado, até com a própria cirrose pode acontecer. Sí, producen hipertensión portal y los pacientes producen varices esofágicas. ¿Ya? Sí, exatamente. Cuando vamos a dar de alta al paciente, vamos a tener esta medicación, pero acá no hemos terminado. ¿Ya? Si vamos a mandar a nuestro paciente a la terapia definitiva, que es la videoendoscopía digestiva alta, vamos a considerar si vamos a dejar en EPO a nuestro paciente cuántas cantidades de horas. Si mi paciente ingresó ahora en la mañana y la endoscopía se la van a hacer en la tarde porque yo lo estoy estabilizando en primera instancia, voy a dejarlo en EPO menos de 6 horas o 8 horas, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de administrarle otro tipo de nutrición al paciente. Si ustedes ven que el paciente está hemodinámicamente inestable, que no hay disponibilidad inmediata de la videoendoscopía digestiva alta, por consiguiente van a dejar más de 12 horas al paciente sin administración de alimentos, sí o sí necesitamos hacerle una dieta adicional, ¿ya? Vamos a optar por hacerle la disolución dextrosa. Mesmo sendo um diabético, doutora? Aún siendo diabético, porque nos puede hacer hipoglicemia, porque no está consumiendo nada por día, ¿ya? Y no nos olvidemos que seguro tomó su hipoglicemiante en casa y va a seguir recirculando ese hipoglicemiante. Entonces igual hacemos esto. Si vemos que vamos a pasar de las 12 horas de dejar en EPO al paciente, si pasadas o vamos a llegar a las 24 horas de no administrar dieta al paciente, sí o sí necesitamos una dieta parenteral. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que el paciente va a estar consumiendo demasiado ATP y no va a haber nutrientes que le estén ingresando al cuerpo. ¿Ya? Sí o sí necesitamos una dieta parenteral. ¿Cómo sería esa dieta parenteral, doctor? Ajá. Nosotros tenemos distintos tipos de dietas parenterales. Para esto sí o sí vamos a necesitar que el paciente tenga vía central, porque solo podemos pasar por dieta parenteral, por vía central. Ahora hay dietas, por ejemplo, distintas marcas que tienen dietas por vía periférica, pero estamos hablando de una dieta completa y se va a pasar por vía central. ¿Ya? ¿Qué son las dietas parenterales? Normalmente son dietas que tienen concentrado en un paquete lípidos, proteínas, grasas
con otras que son otro tipo de lípidos, dextrosa. ¿Qué más? Ácidos grasos, pero de acuerdo a lo que el cuerpo necesita. Nosotros las tenemos en 1800 kilocalorías o 2500 kilocalorías dependiendo de la nutrición del paciente. ¿Ya? Entonces son concentradas. Normalmente en un frasco viene todo lo necesario para la nutrición de un paciente. Muchas de estas también tienen potasio, sodio, cloro y calcio. ¿No es cierto? Tienen los electrolitos necesarios. Entonces, por la cantidad de nutrientes, pasan por vía central, no pasan por periférica. Hay dietas que son menos concentradas, que vienen en 1400 y 1600 kilocalorías, que sí pasan por vía periférica. ¿Ya? Dependiendo de la gravedad del paciente, nosotros vamos a pedir la dieta parenteral. ¿Ya? No sé si llegaron a ver pacientitos que estuvieron con dieta parenteral. Nosotros tenemos dos marcas disponibles en el mercado acá boliviano. Tenemos el Smo Carriben y tenemos el Nutriflex. Ambas vienen con administración por vía periférica o venosa central. En el Nutriflex tenemos con lípidos, sin lípidos, con dextrosa y sin dextrosa, y la periférica. Y el Smo Carriben tenemos la periférica y esta no viene con azúcar. Esta sí no viene con dextrosa. Esta se le puede administrar a pacientes diabéticos sin ningún problema. Para eso necesitamos pasarle, si vemos que tiene la necesidad del paciente, dextrosa paralela, ¿no es cierto? Pero el Smo Carriben no viene con ningún tipo de azúcar, ni dextrosa, ni sacarosa, ni sucralosa, ningún tipo de azúcar. Esa es la de blanco. El Nutriflex sí viene con azúcar, hay que tener en cuenta. Y viene con bastante lípidos, más que el Smo Carriben. Eso ya lo van a ver cuando estén en el internado, porque van a manejar ustedes la dieta del paciente prácticamente. Ahora, vamos a ver el tratamiento definitivo. Cuando vamos a ver el tratamiento definitivo, administramos todo esto, el paciente se estabilizó, le hicimos endoscopia digestiva y vamos a ver. Normalmente al día siguiente de la endoscopia digestiva ya empiezan con dieta. Vamos a volver tercero. En vez de estar en EPO, vamos a empezar dieta. Y se inicia líquida 1 el primer día, el segundo día líquida 2. Líquido 1 es puro líquido, agua o cualquier jugo que sea líquido, líquido 2 que aumentan yogur o gelatina. Además le pueden hacer sopas, ¿no ven? Sopas licuadas. Si ven que tolera en el día 2 esto, ya pasan con dieta leve. ¿Cuál es la dieta leve? ¿La conocen? Blanda blanca, la que normalmente la nombramos blanda blanca. Si la tolera, ya estamos hablando del día 3. Si la tolera en el día 4, la dieta blanda blanca, ya hacen una dieta corriente. Es siempre churrasco, ¿no? Puede ser, dependiendo de la gravedad de la lesión. Después tenemos que tener en cuenta que con la dieta corriente, obviamente les van a pedir que limitación en cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, limitación en todo lo que vaya a ser fermentar. Por el tomate fermentado, van a evitar tomate, van a evitar chocolate fermentado o bebidas fermentadas como la cerveza o cosas así. Pero dieta que no tenga fermentación. No nos olvidemos que si tenía úlcera por el Helicobacter pylori, hay que hacer tratamiento. Podemos hacer tratamientos de 4 o 8 semanas, dependiendo de la gravedad. Vamos a prolongarlo según las pruebas que vayamos a ir haciendo continuamente. Las úlceras gástricas sin Helicobacter pylori son inhibidores de la bomba de protones. Y si estuvo por consumo de AINEX, vamos a hacer una doble dosis inhibidor de bomba de protones. ¿Ya?
Se inicia 14 días con omeprazol, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Si estamos hablando que es por helicobacter pylori. ¿Ya? Estamos hablando por helicobacter pylori. A los 14 días vamos a pedir un helicobacter pylori en heces, porque ya no lo vamos a someter a endoscopía digestiva nuevamente, ¿no? Si ven, vamos a hacer así 14 días hasta llegar a las 4 semanas, o sea, 2 veces, ¿no? Sí. 2 veces de prueba de helicobacter pylori en heces. Si la vemos negativa hasta en la segunda, podemos parar. El primer tratamiento son 1 mes de tratamiento, ¿no? 4 semanas. Si a las 4 semanas sale positiva todavía el helicobacter pylori, se prolonga hasta las 8 semanas. ¿Ya? Estamos hablando del tratamiento con helicobacter pylori. Si la úlcera no era por helicobacter pylori, el inhibidor de la bomba de proteón sin consumo de AINE son 4 semanas también. 4 semanas también. Si vemos que continúa, lo podemos prolongar a 8 semanas. Si las úlceras eran por AINES, por consumo de AINES, que es otra causa muy frecuente, vamos a hacerlo directo 8 semanas. En doble dosis, ¿ya? El tratamiento, ya sea por omeprazol y esomeprazol durante las 4 primeras semanas, es un comprimido antes del desayuno. Si vamos a usar dosis doble, son cada 12 horas, un comprimido cada 12 horas, ¿ya? Ahí lo podemos ayudar con otro tipo de medicamentos, el sucralfato, Bonagel, eso que nos ayuda para la formación de ácidos, ayuda, pero no nos olvidemos que a veces son doble efecto, como que nos ayudan para la acidosis, pero también pueden formar o potenciar formación de cualquier úlcera, así que es ideal solo hacer tratamiento con inhibidores de la bomba. Eu imaginei que dose doble era de, em vez de 20, seria 40. No, ¿Entiende? debemos hacer la dosis para inhibidor de la, con inhibidor de la broma de protones es un directo 40. Yeah. 40 cada 12 o 40 al día. ¿Ya? Hay que vienen de 20 miligramos, pero vamos a usar las dosis de 40. Es omeprazol de 40 miligramos. ¿Ya? Eso estamos hablando. Ahora, esto estamos hablando de úlceras gástricas. Si estamos hablando de varices esofágicas, no nos olvidemos que vamos a hacer el tratamiento con la dieta, porque la obligaron, la esclerosaron, todo, pero necesitamos algo que vaya a ayudar a disminuir la presión corporal. Y el tratamiento de elección sería el propanolol. Propanolol es el antihipertensivo indicado para la hipertensión portal, ¿ya? Entonces un comprimido al día, ya está tolerando, ya podemos darle vía oral, vamos a empezar con tratamiento vía oral. Si el paciente sigue formando úlceras gástricas, ya va a ser tratamiento de varices esofágicas, el tratamiento ya sería por digicirugía. Si el propanolol lo controla, ideal. Pero el propanolol no va a evitar que las úlceras ya formadas vuelvan a sangrar. No nos olvidemos. Y eso hay que estar en constante vigilancia con esto. Normalmente los pacientes por varices esofágicas tienden a tener una dieta blanda blanca de por vida, por el hecho de que, por ejemplo, como dice el doctor, un churrasco puede potenciar a que el paciente sangre, ¿ya? Entonces son a base de gelatinas, pastillas, licuados para evitar que sangre, ¿ya? Doutora, já agora tenho pergunta, viu? Dígame, doctor, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, sí. Eu tenho uma pergunta. Doutor, está bueno. Para não quedar... Estamos com muito medo, doutor. Muito contenido. Doutora, e a reinfecção por el grupo anterior